toma nota de este título, la profecía es para hoy. Queremos ver algunos pasajes que confirmen también que la profecía y los dones en general son para hoy. Los dones están en operación hoy y necesitamos entender la importancia de estos dones. Si puedes ir abriendo tu Biblia en 1 Corintios 12, en 1 Corintios 12, empezando en el versículo 1. 1 Corintios 12, versículo 1. Vamos a empezar a ver este pasaje. En 1 Corintios 12, empezamos en el primer versículo, 1 a 11. La profecía es para hoy. Déjame simplemente leer esos versículos. No quiero, hermanos, que ignoréis, dice, acerca de los dones espirituales. Subraya eso, que no quieres que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿no? Entonces la palabra ignoréis no es solamente ignorar en el griego, significa no tener información, no saber, no entender, ¿no? Entonces no ignoréis necesitamos ser entendidos, necesitamos entender los dones, necesitamos entender cuán importantes son los dones espirituales hoy en día. Hemos visto ayer en el pasaje en Ezequiel 37, hablando sobre el valle de huesos secos, cuán importante es la profecía, la palabra profética en los últimos tiempos para levantar este ejército grande que el Señor quiere levantar en los últimos tiempos, ¿no? Entonces los dones, lo que queremos establecer en esta primera parte, con varios pasajes, con el respaldo en la palabra, es que los dones están en operación hoy en día. Estamos estudiando este tema. Que no ignoréis acerca de los dones espirituales. Significa no prestar atención, no entender. Queremos ser entendidos en estas cosas. Versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, versículo 3, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Hemos visto esto hablando de lenguas, que cuando estamos hablando lenguas espirituales, cuando estamos hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo, no estamos maldiciendo al Señor Jesús, estamos orando y clamando de acuerdo a su voluntad, porque es su Espíritu Santo hablando, ¿no? Entonces, es lo que significa esta palabra anatema, una maldición. Pero cuando estamos hablando por el Espíritu Santo, es algo que obvio viene de Dios. Y dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Sino por el Espíritu Santo. Déjame mostrarte una vez más la imagen del tabernáculo para simplemente mencionar este principio una vez más. Tenemos aquí la imagen del tabernáculo y hay 3 lugares, no se olviden, hay 3 lugares. Tenemos el atrio exterior, que es el lugar más grande. Hay 3 lugares, hay un principio de 3 partes, ¿no? Entonces hemos estudiado, en el tabernáculo, este es el tabernáculo de Moisés, por si acaso. Hay otros tabernáculos, había la tienda de David también, y el templo de Salomón, ¿no? Entonces eso es simplemente la primera referencia de la primera casa de Dios que han construido, ¿no? Entonces el tabernáculo de Moisés recibió estas instrucciones de Dios para construir este lugar y trabajaba con otra persona para que puedan hacerlo. Pero hay 3 lugares. El atrio exterior, que es el lugar más grande. Pero aquí adentro tenemos el lugar santo, un lugar santo y el lugar santísimo. Esos 2 lugares más. Un principio de 3 partes. 1, 2, 3. Hay un primer velo aquí afuera que nos da acceso al lugar santo. Y después otro velo que nos da acceso al lugar santísimo, ¿no? Entonces, pero mira lo que dice aquí en este pasaje. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hemos estudiado en el principio de 3 partes que queremos conocer a Jesús. Hay varias maneras por las cuales podemos conocer al Señor Jesús. Aquí en el atrio exterior, Él es conocido como nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Pero aquí en el lugar santo lo conocemos como nuestro Señor.
Esa es una de las cosas que cada creyente, cada cristiano debería aprender. Yo no solo quiero conocerlo como Salvador. Gracias, Señor, por mi salvación. Gracias por mi salvación eterna. Gracias por mi justificación y dar la entrada al cielo. Pero quiero conocerlo más, de una manera más profunda también. ¿Cuántos cristianos solo lo conocen como Salvador y no están, como dice la palabra, prosiguiendo hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Hay niveles de intimidad, hay otras revelaciones y maneras que el Señor quiere que podamos conocerlo. Entonces, no es solo Salvador aquí en el atrio exterior, en el lugar santo lo podemos conocer como nuestro Señor. Hay un principio de 3 partes. Salvador, aquí en el lugar santo, podemos conocerlo como nuestro Señor. Y es interesante porque dice aquí, es la referencia, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y aquí en el lugar santo hay varios muebles, pero uno de los muebles que vas a ver aquí es el candelabro. Es el candelabro de oro, dice. ¿No? Entonces, ese es uno de los muebles que está dentro del tabernáculo y representa aquí en el lugar santo. El candelabro de oro representa la luz del Espíritu Santo, representa el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros creemos bíblicamente con la evidencia de hablar en lenguas, ¿no? Entonces, en este segundo lugar podemos llamarlo Señor. En el lugar santísimo, en el último nivel, podemos llamarlo marido, ¿no? Entonces hay niveles de crecimiento y de intimidad. Pero es triste que podemos ver el atrio exterior es el lugar más grande porque la mayoría de los cristianos están ahí en aquel lugar. Lo conocen como Salvador, tienen su salvación, tienen un poco de la palabra representado en el lavacro aquí, pero no están prosiguiendo buscando cosas más profundas, ¿no? Entonces simplemente quería mostrarles eso. Cuando dice nadie puede llamarle al Señor sino por el Espíritu Santo, nos muestra este principio de 3 partes. Dice versículo 4, estamos en 1 Corintios 12, versículo 4, pero dice ahora bien hay diversidad de dones. Tienes que subrayar eso en tu Biblia, si tienes para subrayar. Hay diversidad de dones. Dice aquí en el versículo 4, 1 Corintios 12, 4, dice, ahora bien hay diversidad de dones, subraya eso, pero dice, pero el Espíritu es el mismo. Pero el Espíritu es el mismo. Vamos a leer este pasaje que es el Espíritu Santo que reparte los dones, como Él quiere hacerlo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y nos da la lista de los dones, pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, algunos dones que en otro momento vamos a estudiar con más detalles, palabra de sabiduría, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, hay un don de fe. Ciertas personas tienen un don de fe, de creerle al Señor por esas cosas grandes que parecen imposibles, pero nada es imposible para Dios. Y algunos tienen el don de fe, no solamente tienen una medida de fe, recibimos una medida de fe, pero nuestra fe debe crecer. Y la palabra dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando tenemos más de la palabra, nuestra fe empieza a crecer. Pero hay un don de fe que el Espíritu Santo decide dar a ciertas personas, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Hay un don de sanidad que el Espíritu Santo decide repartir a ciertas personas. No dice a otro hacer milagros, a otro profecía, ¿no? Entonces eso es un don también. Hemos hablado, es el segundo nivel en este estudio, el don de la profecía. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Por todas estas cosas las hace uno el mismo Espíritu. Y toma nota de esta frase en el versículo 11, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Una de las cosas que vamos a aprender en esta lección es bueno, dice la palabra, procurar o desear los dones. Una de las definiciones de desear es codiciar. Es como que es el único, creo que, momento el Señor nos da permiso para codiciar algo, ¿no? Entonces, desear algo, ¿no? De que tal vez otro tiene, wow, quiero esos dones. Pero una vez más, cuando hablamos de los dones, cuán importante es entender el capítulo 13, cuando habla del amor, porque el amor tiene que ser la motivación de los dones. Porque yo puedo decir, Señor, quiero el don de sanidad, Señor, quiero este don, pero tal vez en mi corazón hay un lugar profundo. ¿Por qué quiero este don? Simplemente la motivación de nuestro corazón, la motivación para querer los dones, desear los dones debe ser el amor, debe ser amar a nuestro prójimo. De verdad, si deseo ser un instrumento de Dios, ¿no? Que Él puede usar mi vida como instrumento, ¿no? Para sanar a otras personas, es de amor. Esa tiene que ser la motivación para cada uno de los dones, ¿no? Pero es el Espíritu Santo repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiero mostrarles otros pasajes aquí que hablan sobre que la profecía es para hoy. En el primer capítulo de 1 de Corintios, vamos a ir 1 de Corintios capítulo 1, versículos 4 a 8. Vamos a ver que este don es para hoy y los dones son para hoy. Porque en un momento vamos a ir al pasaje en 1 de Corintios 13 dice, las lenguas cesarán, las profecías cesarán, y queremos entender, pero en 1 de Corintios 1, capítulo 1, versículo 8, empezando en el versículo 8, el que dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios, que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera, y toma nota de esta frase, que nada os falta en ningún don. Subraya esta frase, eso es la iglesia que tenía todos los dones. ¿No? Caminando en todos los dones, la iglesia, ahí en Corinto, ¿no? Entonces, que nada os falte ningún don, pero toma nota de esta frase, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos muestra algo muy importante, que necesitamos esos dones nos ayuden. Estamos hablando específicamente también sobre la profecía, la palabra profética. Si ustedes recuerdan, en 1 de Corintios 14 dice que es para exhortar, edificar y consolar al pueblo de Dios. Edificar, exhortar y consolar. Y mientras estamos esperando la manifestación de nuestro Señor Jesús, necesitamos los dones que nos ayuden a levantarnos como cuerpo, nos ayuda a ministrar al cuerpo, edificar, exhortar, consolar, ¿no? Entonces, es una frase aquí, es un pasaje que muestra que nada os falte ningún don. No se olviden, quiero darles la definición de la palabra don. Aquí. Un regalo de gracia es lo que significa. Voy a ver si tengo otros, tal vez tengo algunos otros. ¿Qué otras definiciones tal vez les puedo dar? Entonces significa un regalo de gracia. Dádiva es otra definición de don, dádiva. Dice la palabra, todo buena dádiva viene de lo alto. Santiago 1:17. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo regalo de Dios es el Espíritu Santo que reparte esos dones. Vienen de lo alto, vienen del Señor, ¿no? Entonces, desciende de lo alto del Padre, de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gloria a Dios por eso. Romanos 11:29, toma nota de este versículo también. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones.
y el llamamiento de Dios. Me encanta este pasaje. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué significa? Cuando el Espíritu Santo decide darte un don, tú puedes tratar de escapar todo lo que tú quieres. Puedes tratar de ir a cualquier lugar del mundo y no caminar en tu llamado, pero te digo, el Señor te va a estar persiguiendo, atrayéndote, porque Él te ha dado un don, y la palabra dice que los dones son irrevocables y el llamado de Dios. Cuando tú tienes un llamado, cuando tú tienes un don que viene del Espíritu Santo, no hay, como hemos visto en otro pasaje, en Él no hay mudanza, no hay sombra de variación, Él no cambia. Dios no va a decir una cosa y después cambiar la cosa respecto a dones, respecto a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Entonces, los dones son muy importantes. Entonces, significa un regalo de gracia, significa un regalo de gracia, significa dádiva, ¿no? Entonces, facultad es otra definición de la palabra don. Bueno, seguimos leyendo aquí un poco en 1 Corintios 1. Estamos en el versículo 7. Estamos en el versículo 7. Leemos hasta el versículo 8. Aquí dice, de tal manera en el versículo 7, que nada os falte en ningún don, en 1 Corintios 1, 7, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. Lo que quería mostrarles aquí es como, una vez más, la conexión. ¿Por qué necesitamos los dones? Porque todavía estamos esperando la manifestación de Jesús aquí. No lo hemos visto en toda su manifestación. No lo hemos visto en toda su gloria. Y mientras estamos en el proceso de ser perfeccionados, santificados, creciendo, madurando, necesitamos los dones. Los dones están en operación hoy en día. Es muy importante tomar nota de estos versículos, porque hay personas que creen que no hay los dones hoy en día. Hay personas que creen que se han cesado los dones, y necesitamos un respaldo bíblico también para poder decirles muy amablemente, pero con firmeza. ¿Nunca leísteis? No. ¿Nunca has considerado este pasaje donde dice, está hablando a Corinto que no hace falta ningún don, esperando la manifestación del Señor Jesús? Toma nota en 1 Corintios 13, 8. Quiero hacer mención en este pasaje. 1 Corintios 13, 1 Corintios 13, 8. Quiero explicar este pasaje una vez más, porque es muy importante. El amor nunca deja de ser, pero mira lo que dice, las profecías se acabarán, dice, y cesarán las lenguas. Y dice, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, subraya eso en el versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, muchas personas van a tratar de decirnos que lo perfecto está hablando de la palabra de Dios o la Biblia, pero yo quiero decir que está hablando quién es perfecto, solo Jesús. Estamos esperando, conecta esto con el pasaje en el primer capítulo, de esperando la manifestación del Señor Jesús. Cuando venga lo perfecto, está hablando del Señor Jesús. Él es la perfección. Él es perfecto, Él es santo, Él es puro. Entonces, está hablando de que las lenguas se van a cesar, la ciencia acabará, las profecías se acabarán. ¿Por qué? Porque Jesús va a estar. Obvio, ¿no? Y porque estamos esperándolo ahora, y somos instrumentos, y Él usa hombres y mujeres para hablar y edificar a su cuerpo. Pero cuando ya venga lo perfecto, cuando Él está, no tengo necesidad por otra persona hablando por Él, porque Él ya está. Y puede hablarme directamente. ¿Te das cuenta? No voy a necesitar lenguas, porque Él va a estar. No voy a necesitar la palabra de ciencia.
No, o la profecía porque Él va a estar hablando directamente a nosotros, ¿no? Entonces, esos dones están en operación mientras estamos esperando la manifestación del Señor Jesús, que venga lo perfecto, ¿no? Entonces es para hoy, ¿no? Entonces, vamos a otro pasaje, en Efesios 4, 8 a 13. Estamos todavía en esta primera parte hablando de que la profecía es para hoy. Efesios 4, 8 a 13. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estamos hablando de dones un poco esta mañana. Dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Jesús. Él lo llena todo. Es nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces, y el mismo, versículo 11, y aquí nos menciona los 5 ministerios, aquí en el versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, hay el ministerio del profeta, el llamado de profeta, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Algunos tratan de, decir que pastores y maestros es uno solo, pero creemos que son dos llamados. También que hay 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero tampoco, como vemos en este pasaje, si tú tienes un llamado a uno de estos 5 ministerios, no puedes aferrarte a tu ministerio. Porque hay un fin también, hay un propósito para los 5 ministerios. Y entendemos en este pasaje. Pero están aquí los 5 ministerios, porque déjame mencionar eso. Hablando de pastores y maestros, menciono eso. No necesariamente cada maestro es un pastor. Pero, te digo, cada pastor debe ser un maestro de la palabra de Dios. Así lo vemos. A veces personas tienen llamado de ser maestros y enseñar. Y no tienen tal vez el llamado de estar caminando, pastoreando necesariamente una iglesia. Pero si alguien sí está caminando en el llamado de pastor, necesita ser un maestro de la palabra de Dios, ¿o no? Vemos eso es uno de los problemas muy, muy grandes en el cuerpo de Cristo. Pastores que nunca han sido preparados en la palabra de Dios o en sana doctrina para poder enseñar a otra persona, ¿no? Entonces hay un tiempo de entrenamiento, y nunca dejamos de aprender y crecer. Pero cada pastor debe ser un maestro. Yo creo que si en cada iglesia el pastor estaría enseñando constantemente la palabra de Dios, las personas no tendrán necesidad de ir a universidades para estudiar teología o seminarios. ¿Por qué? Porque hemos creado estas cosas, porque la iglesia no estaba haciendo lo que debería hacer, haciendo su trabajo de enseñar constantemente. Cada iglesia debe ser un centro de formación de discípulos. Efesios 4, estábamos en el versículo 11, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero ¿con qué propósito? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Este es el propósito de los 5 ministerios. Preparar, perfeccionar a todas las personas en la iglesia para la obra del ministerio, para que todos puedan crecer. Y como dice aquí, por si acaso la palabra perfeccionar significa amoblar completamente. Amoblar completamente significa perfeccionar. Y mira lo que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los 5 ministerios, los dones, están en operación hoy en día, están para edificar el cuerpo de Cristo. Levantar un gran ejército en el cuerpo de Cristo.
¿no? Entonces es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si estás viendo algo que alguien está haciendo y no está edificando el cuerpo, no está exhortando, no está consolando, hay que pensar y preguntar y buscar al Señor. ¿Es de ti, Señor? ¿Eso es de tu Espíritu Santo? Porque debería estar edificando, consolando, exhortando al pueblo, ¿no? Entonces, en el versículo 13, vemos que hay un fin también a los 5 ministerios. Nadie puede aferrarse a su ministerio de ser apóstol, profeta o evangelista. Tienen que entender, como dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, una unidad en la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los 5 ministerios, los dones están en operación hasta que todos lleguemos, y no hemos llegado a este punto todavía, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. ¿No? Entonces, a un varón perfecto a la medida de estatura de la plenitud de Cristo. ¿No? Entonces, en el proceso de crecer necesitamos los ministerios, necesitamos los dones para que podamos entender, amén, y crecer más y más en eso. Vemos algunos pasajes más y entonces los dones están en operación hasta que lleguemos a la unidad de la fe y todo lo que dice en aquel lugar. Toma nota de esos referencias en el manual. Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 esos son pasajes que nos hablan, nos confirman que Dios no cambia, que Jesús no cambia. Bien, entonces, en Hebreos 13, versículo 8, mira lo que dice la palabra: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso es hermoso porque Jesús no cambia. Hemos visto que en Dios no hay mudanza, no hay sombra de variación. Jesucristo no cambia, Jesús no cambia. Malaquías 3:6. Eso dice algunas cosas similares de que Dios no cambia. Entonces no va a decir que los dones son irrevocables y después decir, no, se han cesado, ¿no? Entonces, mire lo que dice en Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Estoy hablando, quiero aclarar eso, porque es una pregunta que siempre yo tenía también. Cuando hablamos de que Él no cambia, estamos hablando de su naturaleza, de sus características, como Dios es amor y Él no cambia, porque vas a ver en la palabra de Dios, bueno, parece que Dios ha decidido hacer otra cosa, ¿no? O para ministrar a alguien, ¿no? Entonces vemos Dios moviéndose, haciendo cosas diferentes, pero todo es parte de su plan. Y Dios sí tiene que reaccionar de acuerdo a las decisiones que nosotros estamos tomando, ¿no? Entonces, Él va cambiando en un sentido su forma de ministrarnos o llegar a nuestro corazón de acuerdo a la situación y circunstancia, pero lo que no cambia es su naturaleza. Lo que no cambia es quién Él es. Lo que no cambia es que no hay nada que puede separarnos de su amor. Lo que no cambia son todas las características de Dios que podemos aprender en un momento, ¿no? Entonces, porque yo Jehová no cambio. Hemos visto en Santiago 1:17, toma nota una vez más, hemos visto esos dos pasajes. Aquí estaban en el manual también. Santiago 1:17, hemos visto que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toma nota de esos últimos pasajes. Hechos 10:34. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Toma nota de esos pasajes.
Vas a necesitar esos pasajes en un momento, te prometo, cuando este espíritu de racismo se levante en alguien y vas a tener que responder con la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Dios no hace excepción de personas. Dios mira al corazón, no la apariencia externa. Amén. Entonces Dios no hace excepción de personas. Romanos 2:11 dice lo mismo. Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Efesios 6:9. Efesios 6:9. Y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. En Joel 2:28 a 32. Joel 2:28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Está hablando de qué? En el contexto, lees en Joel 2, está hablando de los últimos tiempos, está hablando del ejército de Dios en los últimos tiempos. Como hemos visto ayer, en el valle de huesos secos, en Ezequiel 37, en el pasaje profético, la conexión entre los últimos tiempos y necesidad de profetizar y soplar el espíritu sobre huesos secos, confundidos, desilusionados, avergonzados. Necesitamos la palabra profética en los últimos tiempos. Tantos pasajes aquí hablando de los últimos tiempos y hablando también sobre la necesidad de estar profetizando. Y dice aquí también, y después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Está hablando proféticamente de los últimos tiempos. Profetizarán, ahí la palabra profética, vuestros hijos y vuestras hijas, ¿no? Entonces, es tan importante, especialmente la palabra profética en los últimos tiempos y en los últimos días, como hemos visto ayer, para levantar el gran ejército de Dios. Amén. Entonces, no debemos ignorar, o ser ignorantes acerca de la profecía o dones espirituales. Hemos visto este pasaje en 1 de Corintios 12:1. 1 de Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La palabra ignorar significa no saber por la falta de información o inteligencia, no prestar atención o no hacer caso, ¿no? Entonces, en esos días les estaba diciendo, nuestro anhelo, nuestra oración es que después de esta enseñanza en los servicios, por lo menos aquí, en esta iglesia, más personas van a tener la confianza de cuando reciben una palabra del Señor, de levantar su voz y hablar la palabra. Y ese es nuestro anhelo, es lo que deseamos. Si no solo recibir la palabra, es caminar en la palabra y poner la palabra de Dios en práctica, ¿no? Entonces, por lo menos después de la enseñanza vas a tener la información, vas a tener conocimiento. Y lo que nosotros decidimos hacer con el conocimiento que tenemos depende de nosotros, ¿no? Pero no queremos ser ignorantes acerca de los dones. Pero quiero ver este subtítulo aquí, donde dice, toma nota, está bien desear profetizar. Quiero darles esos pasajes. Está bien desear profetizar. Y una de las cosas fundamentales que estamos aprendiendo en este estudio es que hay 3 niveles que estamos estudiando. Y cuando hablamos del espíritu de la profecía en un ambiente de alabanza y adoración, todos podemos profetizar uno por uno. Entonces sabemos que en el primer nivel todos podemos profetizar. Pero está bien desear tener el don de profecía, ¿no? O tener el llamado sobre tu vida de caminar en un ministerio profético, pero eso viene del Señor. Pero no está mal desear los dones. Y en 1 de Corintios 14:1, 1 de Corintios 14, versículo 1, mire lo que dice aquí en este pasaje, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Subraya, procurad los dones espirituales. Una de las definiciones de procurar es codiciar. Codiciar. Otra definición, poner todo el esfuerzo en algo o ser diligente.
Eso es lo que hemos hablado del primer día. Hay 3 niveles en la palabra profética, pero para poder crecer y para que el Espíritu Santo puede darte el don de profecía, necesitas ver que estás siendo fiel para caminar en el primer nivel, en el espíritu de la profecía. Tenemos que empezar en el primer nivel y va creciendo. No vamos a ir directamente al llamado de ser profeta, si en un momento no hemos caminado en el don de profecía o dado una palabra a alguien de parte del Señor, o si nunca hemos profetizado en medio de la congregación o en medio de la iglesia, cuando desciende el espíritu de profecía. Está bien codiciar, desear esos dones, y una vez más, no olvidando que la motivación para tener esos dones debe ser amor. Debemos desear, codiciar, procurar tener los dones porque amamos al Señor Jesús y amamos a su pueblo. Y amamos a las personas, amamos a los perdidos también, ¿no? Entonces estamos caminando en este amor. Entonces no está mal y codiciar, procurar tener esos dones. Significa también ser diligente, tener profundo interés o celo por algo, mostrar gran interés en algo, ¿no? Entonces, en 1 de Corintios 12:31, toma nota de este pasaje, 1 de Corintios 12:31, dice la palabra, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, ¿no? Entonces yo creo que, una de las cosas que necesitamos entender cuando hablamos sobre los dones, todos los dones son importantes. Una de las cosas que hemos visto en la clase, ¿cuál es el mejor don? ¿Cuál es el don superior? El don que es necesario en el momento. Wow, ¿sabes qué? Necesito escuchar una palabra del Señor. Bueno, tengo el don de sanidad. Ok, pero necesito escuchar una palabra del Señor. ¿Te das cuenta? Necesito sanidad. Bueno, yo tengo el don. Te puedo dar una palabra de ciencia, ¿no? Yo puedo hablar una palabra de sanidad. Ok, bueno, pero necesito el don de sanidad, ¿no? Ya le puede, ¿no? Entonces, a mí me gusta ver de esta manera. El mejor don es el don que es necesario en el momento. Y Dios va a ir repartiendo dones a personas diferentes en las congregaciones. Somos parte de un cuerpo. Y es hermoso poder crecer en esos dones, desear esos dones, para que el Señor se pueda mover más en medio de nosotros. Hay personas en la congregación que van a tener ciertos dones y el Señor quiere usar esos dones para su gloria, para su honra. ¿No? Entonces, otra versión de este versículo dice, desean con gran seriedad los dones espirituales. No es un juego, deberíamos anhelar tener esos dones, ¿no? Entonces, vemos algunos otros pasajes. Hemos visto procurar. Dice en 1 de Corintios 14:31, una vez más, que podéis profetizar uno por uno. Podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y sean exhortados, ¿no? Entonces no se olviden, la palabra profética es para exhortar, edificar y consolar. No debemos menospreciar o despreciar el profetizar. Toma nota de eso. No debemos menospreciar o despreciar la palabra profética. En 1 de Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis las profecías. Hey, es un versículo que todos podemos memorizar. Como Jesús lloró. Conozco un versículo de la Biblia. Jesús lloró. Wow, qué bueno. ¿Sabes dónde está? Creo que es Juan 11:35, tal vez. Por ahí, no sé. Pero aquí hay otro versículo que todos podemos memorizar en esos días. 1 de Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías. Ahí está. Es el versículo. Puedes memorizar la palabra de Dios, ¿no? La palabra menospreciar en este pasaje significa despreciar, significa
estimar ligeramente, o ponerlo en cero, o tener en nada o rechazar. Eso es lo que no queremos hacer con la palabra profética, con la profecía. Vamos a aprender en este estudio, no sé en la próxima semana, pero más adelante, cómo debemos examinar la palabra profética. Tenemos que examinar y probar las palabras proféticas, porque como estamos viendo en esos primeros días, cada profecía no necesariamente viene de Dios. Las personas pueden profetizar en su alma. Y hemos visto profetas que se han levantado y han dicho, estas cosas van a suceder y no han sucedido. Entonces, la prueba, estoy hablando más de alguien caminando en el ministerio de profeta, llamado de profeta, la verdadera prueba es que se cumpla la palabra o no. ¿Qué está diciendo? Porque si es Dios hablando, Él no va a decir una cosa y después decir otra cosa. Si realmente está viniendo de la dirección del Espíritu Santo, se va a cumplir la palabra, ¿no? Entonces no debemos rechazar, menospreciar, despreciar la palabra profética. Y vamos a hablar de cómo examinar la palabra profética. Porque no toda palabra profética viene de Dios. Necesitamos entender eso también y discernir para no profetizar también en nuestra alma, como estamos viendo en esos días. No profetizar para juzgar o criticar. No profetizar para manipular o controlar con el conocimiento que tú tienes de la vida de la otra persona. Empieza a darles una palabra profética. Deja que puede venir de la inspiración del Espíritu Santo. Yo creo que es un peligro para pastores o ministros que comparten también palabras proféticas, porque muchas veces conocen más de las vidas de las personas. Y hay que simplemente escuchar de parte de Dios para compartir esas palabras, ¿no? Entonces, no debemos menospreciar, despreciar, ¿no? Entonces, toma nota de algunos otros pasajes aquí, Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Y déjame mencionar una cosa más que el Señor está poniendo en mi corazón. Tal vez a veces, si somos honestos, algunas personas, cuando alguien empieza a profetizar, tal vez no estamos menospreciando la profecía, pero estamos menospreciando la persona que está dando la profecía, ¿no? O lo que conocemos de su vida, o empezamos a criticar o juzgarles. No queremos caer en esta trampa de juzgar la persona que está hablando, ¿no? Entonces, por lo que conocemos de su vida, o un problema que tenemos con ellos, no podemos fluir con ellos, no puedo recibir nada de ellos, ¿no? Entonces, bueno, todos podemos profetizar uno por uno. Una vez más, profetizar no significa que somos profetas. Hay esos 3 niveles. Somos instrumentos de Dios, voces de Dios. Con respecto a los dones, el Señor te da un don, qué hermoso, precioso, es para su gloria. No para nuestra gloria. No es para decir que, wow, somos más espirituales. No, somos simplemente hombres y mujeres, instrumentos de Dios en la tierra. Es por la gracia y la misericordia de Dios que estamos donde estamos. Y tenemos que entenderlo en nuestro corazón. No solamente decirlo, como yo decía muchas veces, amén, 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 no, pero vivirlo es otra cosa, ¿no? Entonces, toda la gloria es para Él, pero no debemos menospreciar, despreciar a nadie. Y en Proverbios 1:7, les menciono algunos pasajes aquí, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Me hace recuerdo de las 5 vírgenes insensatas, ¿no? Que no estaban preparando su lámpara, no estaban llenando su lámpara con aceite en Mateo 25. No estaban preparando su vida. No estaban llenando su vida con la palabra, con sabiduría. ¿No? Entonces no queremos menospreciar la sabiduría, las enseñanzas de Dios, ¿no? Entonces, no debemos menospreciar la profecía, ni tampoco menospreciar a quien está profetizando, Somos humanos, es nuestra naturaleza a veces
criticar, juzgar, menospreciar, caer en esta trampa. Tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos, amar a las personas como Jesús los ama. Aunque están equivocados o hacen cosas, igual amarlos, Jesús no deja de amarnos también. Es un reto para nosotros, tratar de ver a las otras personas como Jesús les está viendo. Y Jesús ama a todo el mundo. Amén. Entonces hay que tratar de ver con sus ojos, no con nuestros ojos. Y Él mira el corazón, no la apariencia externa. Amén. Entonces, no queremos menospreciar. Termino con esta última parte. El amor es la motivación correcta para la profecía. En 1 Corintios 13, tú puedes leer el capítulo. El amor debe ser la motivación detrás de todos los dones del Espíritu Santo. La motivación para todos los dones tiene que ser el amor. Amando a nuestros prójimos, amando al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias por este día. Gracias por toda esta semana, Señor, empezando este nuevo estudio. Tú eres precioso, eres glorioso como nos hablas, Señor. Como tú traes las palabras correctas, las palabras precisas en el momento perfecto, Señor. Y yo creo que es un momento kairos para esta congregación. Es una ventana de oportunidad para todas las personas y estudiantes que quieren y están recibiendo esta enseñanza. De no solamente recibir la palabra, pero caminar en la palabra y poner la palabra de Dios en práctica. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos a crecer en esta palabra y hablar por ti. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos y ayúdanos a caminar en este principio. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.